¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. ¿Es posible que se aparezca la Virgen o no? La diferencia entre una visión o una aparición. Y si tú fueras el sacerdote de alguna parroquia y te llegara alguien a decir que se le apareció la Virgen, ¿qué harías? ¿Le crees o no le crees? Yo te digo que es muy difícil que la Iglesia pueda avalar una visión porque solo la persona que dice tenerla puede verla. ¿Cómo saber si realmente se trata de una visión y no de alucinaciones o enfermedades psicológicas? Por esa razón, cuando la Virgen desea que se le crea a las personas, generalmente deja una señal milagrosa. En todos los casos, es muy importante tener en cuenta que se trata de visiones o apariciones con alcances limitados para alguna persona, para algún grupo o para algún tiempo. Por ello, la Iglesia llama a esas manifestaciones revelaciones privadas. ¿Por qué se le aparece la Virgen a un país, a una persona o a un grupo? Pues porque tiene un mensaje seguramente para ese grupito o esa persona, pero no para todo el mundo. Por eso se les llama revelaciones privadas. Para que la Iglesia acepte esto, siempre deben estar en consonancia con lo que dice el Evangelio. No puede haber una aparición que esté contraria a lo que Cristo dice. La Virgen no puede contradecir a Cristo. Y el Evangelio es la revelación definitiva y válida para todos y para todos los tiempos en Jesucristo. Cuando hay una revelación privada, por ejemplo, alguien dice, es que se me apareció la Virgen y me dijo esto, ¿estoy obligado a aceptarla? No, no estamos obligados a aceptar revelaciones particulares. En cambio, sí estamos obligados a aceptar la revelación en Jesucristo, cuando Él vino al mundo, el Evangelio. Y alguien podría preguntar, oiga padre, ¿y por qué son tantas personas las que dicen que se les aparece la Virgen? Bueno, mira, hay dos razones desde mi punto de vista. Uno sería la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que hace que las personas escuchen voces que no son reales o vean cosas que no son reales. Aquí se trataría entonces de una enfermedad, de un padecimiento de parte de la gente que podría tener una curación, pero no es una verdadera visión o aparición. La otra es un gran deseo. A mí me parece que son muchas personas las que quisieran tener una manifestación divina, que fueran tocadas por Dios, y esto hace que ante cualquier fenómeno extraño sientan, como dice el dicho, que la Virgen les habla. Hay personas, y te ha tocado ver de repente reportajes que están comiéndose un sándwich y de repente lo abren y el sándwich tiene así como con mostaza el contorno de la Virgen de Guadalupe y dicen, se me apareció la Virgen de Guadalupe. Oye, no, el contorno así con piquitos sí, pero ni la carita, ni las manos, ni todo, ni nada así. Si es un milagro, pues tiene que ser un milagro bien hecho. Si está nada más al aventón, pues eso no es un milagro, es como si Cristo hubiera curado al ciego de nacimiento y le hubiera dicho, te dejo estos lentes porque la curación quedó a medias. O como si Cristo hubiera convertido el agua en vino, pero el vino hubiera quedado podrido. Pues yo creo que los milagros son milagros o no son milagros. Por eso es necesario tener cuidado con el sentimiento mágico de algunas personas que pretenden ver manifestaciones de la Virgen María en todo tipo de objetos como cazuelas, sartenes, alimentos, manchas de humedad o de aceite, de donde sacan que la Virgen de la plancha, que la Virgen del sartén. En esas supuestas manifestaciones solo puede verse, como te he dicho, un cierto contorno, mientras que la imaginación y, por supuesto, la devoción tratan de ver lo demás. Pero recuerda, si la Virgen María o Dios se quiere manifestar, pues lo haría en una forma clara y patente. En todos los casos, cuando la gente dice que tiene visiones o apariciones, la Iglesia investiga profundamente y solo llega a aprobar el culto a imágenes basadas en apariciones cuando hay un mensaje que va de acuerdo a la fe y hay una prueba específica. La siguiente pregunta sería, ¿es obligatorio creer en todas las visiones o apariciones marianas?
La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la fe de los creyentes está sustentada especialmente en la Sagrada Escritura, en la Biblia, en la reflexión teológica que hacen el Papa, los obispos, que presentan a la Virgen María como un modelo de fe. Por lo tanto, los fieles están obligados a creer en los dogmas sobre la Virgen. ¿Cuáles son estos dogmas? Que fue concebida sin pecado original, que no perdió su virginidad, que es madre de Jesucristo, Dios y hombre, y que fue llevada a los cielos después de su muerte. Estos son dogmas en los que tienes que creer. Sin embargo, aunque las visiones o apariciones puedan ayudar a algunos creyentes a aumentar su fe o su devoción, fíjate, los fieles no están obligados a creer en las apariciones. Y quiero insistir en esto, fíjate muy bien. Tú estás obligado a creer en los dogmas que te he dicho, que la Virgen fue concebida sin pecado, que no perdió su virginidad, que es madre de Jesucristo, Dios y hombre, y que fue llevada a los cielos después de su muerte. Oiga, padre, es que yo no quiero creer en las apariciones de Fátima. No creas, estás dentro de la iglesia. Es que no quiero creer en las apariciones de Lourdes o no creo en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Aunque no creas, estás dentro de la iglesia, porque las apariciones después de la Sagrada Escritura no son una cosa obligatoria. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la época de mayores apariciones marianas en el mundo? Bueno, miren, no debemos olvidar la importancia de las apariciones de la Virgen María en el Tepeyac en 1531, que enviaron un mensaje para los pueblos indígenas de México y del continente. Fíjense, en el siglo XVI. Sin embargo, con el inicio del siglo XIX, muy recientemente, comenzó una época de apariciones marianas cuya devoción es aprobada por los obispos locales y el Papa. La aprobación de la devoción no significa que se reconozca su aparición. Una cosa es que el Papa apruebe que se le rece a la Virgen como en el nombre de Virgen de Fátima o de Lourdes, y otra cosa es que el Papa esté afirmando que sí se apareció de veras. Es algo totalmente muy distinto. Y en esta etapa de apariciones del siglo XIX te voy a mencionar las más importantes. En 1803, Catalina Labouré, una novicia, una religiosa de 23 años, recibió en París unas manifestaciones especiales que dieron origen a la devoción de la Medalla Milagrosa. Como Catalina Labouré se negó a dar testimonio, estas nunca fueron reconocidas oficialmente, pero la medalla se difundió por todo el mundo. La Medalla Milagrosa. En 1846, en otro pueblito de Francia que se llama La Salette, dos pastores de 11 y 14 años vieron a la Virgen María llorando e invitando a la conversión. Ella les comunicó un secreto. En 1858, en Lourdes, Francia, una adolescente analfabeta de 14 años que se llamaba Bernadette Soubirous, Bernardita la conocen muchos, fue objeto de 18 apariciones. En 1917, en Fátima, Portugal, 3 pastorcitos de 10, 9 y 8 años vieron a la Virgen en 6 ocasiones y recibieron de ella 3 secretos. Todas estas devociones que te estoy mencionando se propagaron rápidamente y los fieles acudieron a los santuarios para venerar a la Virgen María, allá en La Salette, en la capilla de París de la Medalla Milagrosa, en Lourdes, en Fátima. Lamentablemente también se propagó por el mundo el afán de tener visiones o apariciones. Todo mundo quería tener contacto con lo sobrenatural y sentirse elegido por la Virgen, a tal grado que entre 1928 y 1975, fíjate, estamos hablando de 50 años, se anunciaron 255 supuestas apariciones en varias partes del mundo. En Italia se habló de 83, en Francia de 30, en Alemania de 20 y en Bélgica de 17, por mencionarte algunas. A partir de 1975, las supuestas apariciones de la Virgen María
han aumentado en forma considerable y no es extraño encontrar en cada lugar a personas que afirman haber recibido mensajes y revelaciones especiales. Muy interesante, ¿verdad? En otro programa continuaremos con más preguntas y respuestas.